En esta lección hablaremos sobre cómo crear un blog y también te presentaremos las bases de datos en Notion. Pero primero discutamos, ¿qué es un blog? Si lo desglosamos, un blog es simplemente una página en blanco para expresarte sobre cualquier cosa que te interese. La ventaja de crear un blog en Notion es que puedes incrustar casi cualquier cosa. Así que puedes usar imágenes, videos, puedes insertar Google Maps si quieres, listas de reproducción, cualquier cosa que te apasione y desees compartir, puedes incluirla allí. ¿Sobre qué temas podrías escribir en tu blog? Como mencioné, es solo una página en blanco para expresarte. Podrías bloguear sobre varias cosas. Poesía o historias de viaje. Críticas de cine. Incluso podrías usar tu blog como una especie de diario o bitácora pública. O tal vez eres chef y quieres usarlo para almacenar tus recetas favoritas. Sea lo que sea que te apasione, depende de ti. Para configurar nuestro blog utilizaremos bases de datos en Notion, una excelente manera de almacenar información. También discutiremos sobre bases de datos vinculadas. Es posible tener la misma información de múltiples formas y mostrar distintos aspectos según lo que necesites. Un ejemplo práctico sería tener una vista filtrada de una base de datos de tareas en una página departamental. Por ejemplo, en tu página principal podrías tener tu lista grande de tareas, pero luego en la página del equipo de redes sociales podrías tener la lista de tareas filtrada solo para el equipo de redes sociales. Lo grandioso de las bases de datos vinculadas es que la información siempre está sincronizada. Si la actualizas en un lugar, se actualizará en todos los demás lugares. Déjame mostrarte a qué me refiero con eso y entremos en la lección. Correcto. Hablemos. Bases de datos. Primero que nada, ¿qué es un espacio de escritura? Una base de datos es una manera de organizar información donde cada cosa que quieres organizar se representa como una fila y toda la cosas o información que deseas organizar, que la información se representa como columnas. Al escribir el comando de base de datos en Notion, verás varias opciones: vista de tabla, vista de tablero y vista de galería. Vista de calendario, vista de línea de tiempo y vista de lista. Cada vista tiene sus diferentes ventajas, pero son apenas manipulaciones de una base de datos. En realidad voy a crear una base de datos en línea y la razón por la que hago eso es porque no importa si estás creando una vista de calendario o una vista de tablero, siempre es una buena costumbre definir tus propiedades primero. Así que aquí estamos. Tu primera base de datos, voy a llamar a esto blog. Le voy a poner un punto al final porque soy elegante. Y ahora necesitas definir tus propiedades. Así que al hacer clic en el encabezado de la primera columna puedes renombrarla. Así que voy a renombrar eso a título. Algo así. Y podría tener diferentes categorías de blog. Así que esa es tu propiedad de tipo etiqueta. Diferentes categorías que podrías tener. Podría ser algo divertido o largo. Lee. O reinicia. Entonces puedes agregar tantas categorías como desees. Quizás prefieras categorías de selección única en vez de múltiple. Para lograrlo, debes editar la propiedad y cambiarla a selección única. Y cambiarías a selección única. Antes de continuar y hacer eso, quiero mostrarte brevemente los tipos de propiedades disponibles. Tienes propiedades de número, texto, fecha, persona, útiles cuando alguien está invitado a tu espacio. Las propiedades de persona son útiles solo cuando alguien más está invitado como invitado a tu espacio de trabajo de Notion. Por correo electrónico y luego puedes asignarles tareas. Por ejemplo, si esto fuera una base de datos de tareas, puedes asignar una tarea a alguien. Archivos y medios te permiten subir imágenes, PDFs, cualquier tipo de archivo o una URL.
casilla de verificación, eso es lo que dice en la lata. Es una propiedad de casilla. Están fuera. Correo y teléfono. Y todos son clicables, por cierto. Al fondo encuentras tus propiedades avanzadas. Tienes fórmulas que podrían merecer un curso completo, que probablemente merecen un curso completo por sí solas. YouTube es un gran recurso para fórmulas de Notion. Relaciones y roll-ups que veremos un poco más tarde y luego estas 4 al fondo son todas propiedades automáticas. Por ejemplo, podría crear una propiedad de tiempo de creación y de repente te muestra todos los tiempos de creación existentes para cada fila. Y así voy a cambiar eso a selección única. Estoy reconsiderando mi decisión, así que cambiaré nuevamente a selección múltiple. Además, voy a crear una propiedad de tiempo de creación que se mostrará para cada fila. Tiempo. Propiedad que es automática y que se ve así. Y ahora procederé a crear una propiedad de casilla también, como mencioné. En realidad lectura corta y voy a eliminar eso de la categoría para poder organizar por lecturas cortas y largas. Y voy a regresar pronto, usar la caña por última vez y después eliminarla definitivamente. Realmente no es un... Pero sí podrías divertirte con las propiedades, decidir cómo quieres definir tu blog, si estás en un espacio de trabajo conjunto, quizás no tengas una columna creada por y tengas un autor. Propiedad. ¿Por qué no? Diviértete. Así que el primer paso para transformar cualquier base de datos es a través de tus configuraciones básicas de BOD que puedes hallar en estos 3 puntos. Consejo. Estos puntos están ocultos, así que búscalos bien. Un poco por todos lados y al hacer clic en uno se abrirán las opciones. Opciones que tienes ante ti. Por ejemplo, con las bases de datos en Notion, tienes la opción de ocultar el título de la base de datos si es grande y podrías llamar a esto blog en su lugar. De hecho, voy a hacer eso porque prefiero la estética. Eso depende completamente de ti. A ti te corresponde decidir. Así que en esto, 3. Sección de menú. Tienes muchas opciones disponibles para ti, así que tienes diseño, por lo que puedes elegir si deseas ver algo como una tabla. Puedes elegir entre vista de tablero, línea de tiempo, calendario, lista o galería. Puedes decidir si envolver tus columnas o no. Además, ahora puedes hacer que realmente se ajusten a tus necesidades específicas. Columnas individuales. Y esto podría ser útil si quieres que toda tu base de datos esté envuelta, pero tal vez tengas una URL larga, propiedad y no. Quieres que eso esté envuelto. Así que eso es definitivamente un gran consejo allí. Y finalmente, tienes propiedades que puedes elegir. ¿Qué propiedades quieres ocultar? En esa vista, no puedes ocultar el título. Pero en cada vista de la base de datos que crees, puedes elegir hacerla contextual y que tenga sentido para la información que necesitas de ella. Si volvemos, tienes tus opciones de filtro y aquí puedes elegir filtrar por ciertas cosas, dependiendo de lo que te gustaría ver en ese momento. Refiriéndose al ejemplo del departamento, podrías tener una base de datos de tareas que esté construida por el equipo de ventas o el equipo de marketing. Luego tienes lo que elijas para ordenar por un buen tip. Para etiquetas es que clasificarás. Cronológico, por ejemplo, estado. Siempre estará presente. Ordenará según el orden aquí. Por ejemplo, si cambio el orden, se ajustará. Solo voy a deshacerme de estos. Voy a poner investigación allí y Notion lo ha movido automáticamente a la parte superior, pero ahora si cambio el orden, algo así. Y luego agrupar te permite crear grupos horizontalmente.
Así que esto es realmente útil si tienes categorías como nosotros o tienes personas y solo quieres poder alternar la fila de cada persona. Entonces, y si haces clic en categorías, tienes muchas opciones. Así que puedes hacer cosas como ocultar grupos vacíos. También puedes elegir ocultar ciertas categorías y ciertas vistas. Y puedes eliminar la agrupación completamente si lo deseas. En realidad voy a mantener la agrupación así. Agrupación de categoría así. Otra cosa útil es una base de datos larga. Puedes decirle a Notion que solo muestre 10 páginas a la vez, por ejemplo, lo cual ayudará a que la experiencia del usuario mejore. Así que en realidad voy a mi primera vista. Voy a tener uno, en realidad, mi primera vez. Base de datos simple, así como esta. Y voy a tener la lectura corta. Colin al principio de allí. Tiempo creado al final. Así que voy a tenerla agrupada por categoría, pero ordenada por tiempo creado, ascendiendo así. Eso es todo el blog. Parece que también voy a tener una vista de calendario. Y voy a llamar a esto y lo dupliqué porque era simplemente necesario hacerlo. Luego, haciendo clic en agregar a vista, y también es útil hacerlo así cuando has filtrado muchas cosas y ordenado muchas cosas. Si no quieres hacer todas esas cosas de nuevo y solo estás cambiando una cosa, por ejemplo, entonces esa es una excelente manera de hacerlo. Y ahora voy a transformar esto en un calendario. Así que vamos a cambiar el diseño a calendario. Y si tienes varias propiedades de fecha, Notion te preguntará por qué tipo de calendario deseas configurar cada una de ellas. En esta fecha, puedes seleccionar qué información deseas visualizar, mostrando diferentes aspectos según tus preferencias. Profecías. Y si algo es una lectura corta, entonces puedes hacer clic directamente en el calendario. Y estas propiedades mostradas y las funciones de casillas clicables también están en tableros Kanban y galerías. Y así digamos que no eres un bloguero muy activo y tu calendario probablemente se verá un poco vacío. Un poco vacío. También puedes crear un grupo basado en el tiempo. ¿Te gusta lo que estoy a punto de hacer aquí? Donde en lugar de agrupar por categoría, ahora agruparemos por tiempo. Por lo tanto, agruparemos según el tiempo de creación, como se mencionó antes. Y voy a elegir la fecha. Adiós. Es relativo. También puedes optar por agrupar por mes, año o día, según prefieras. Esto se adapta a tus necesidades. Mejor. ¿Es útil para tu ritmo de blogueo? Me gusta mucho la opción relativa en este caso porque se adapta bien. Se actualizará automáticamente para ti. Y la mejor práctica es ocultar grupos vacíos. Y ya estás listo, amigo. Ahí tienes tu blog completado. Un buen dato sobre los filtros es que si añado una vista para lecturas breves, se actualizará automáticamente. Voy a aplicar un filtro. Adiós, lectura breve. Es jaque. Solo me mostrará lecturas cortas. Y si agrego algo desde esta vista, entonces automáticamente lo marcará como una lectura corta para mí. Y si agregas múltiples cosas a tu filtro, esto te ahorrará bastante tiempo al ingresar datos. Por ejemplo, si estás creando una base de datos de hojas de tiempo y necesitas 8 de cada 10 propiedades son siempre las mismas. Podrías configurar tu filtro para contener previamente esas 8 cosas. Así que lo interesante de notar aquí es que esta área se ha vuelto un poco estrecha y el calendario quizás no reciba la atención necesaria. Crearemos una base de datos de enlaces aquí.
Y lo que hace una base de datos de enlace es que crea una versión de la base de datos que permanecerá actualizada con la información original. Pulsaré el comando de /diagonal para abrir la vista vinculada así. Y Notion te preguntará qué base de datos quieres abrir. En este caso es blog. ¿Y queremos copiar alguna vista existente de la original? Sí, en realidad nos encantaría copiar la vista de calendario. Y eso ya ha sido preparado solo para ti. Que tengas una buena noche. Me retiro. Eso estará en la parte inferior de la página aquí. Este es un calendario grande. Así que lo que haré es ocultarlo en un desplegable para ahorrar espacio. Así, así. Bueno, permíteme intervenir de esta manera. Ocupa menos espacio en tu página. Y lo que realmente me gusta hacer es poner un pequeño fondo de color en las cosas. En los interruptores, de modo que al abrirlos obtengas exactamente esto que ves. Bien, efecto caja. Algo así. Y notarás que si actualizo esta casilla aquí, también se actualizará la casilla en la tabla de arriba. Ha desaparecido, pero si vuelvo a añadirla, reaparece en la base de datos. Y eso es algo de magia de bases de datos. Otra cosa que puedes hacer es, de la misma manera que creaste un bloque sincron. Para texto, puedes crear un bloque sincronizado con una base de datos, logrando una sincronización, no un enlace. Y lo que eso haría es que cada vez que las vistas se actualicen en un lugar, también se actualizarán en el otro lugar. Si lo deseas, algunas personas prefieren tener una vista de lista en lugar de A. Esto permite una mejor organización. Vista de tabla para su base de datos. Las desventajas son: se vuelve difícil de actualizar datos rápidamente. No puedo simplemente hacer clic en la base de datos. A veces se ve mejor, pero sacrifico la data y mi sueño. Significa que prefieres tener una vista de base de datos y siempre puedes limitar los grados visibles por vista para simplificar. Entonces, si voy a editar la propiedad, puedo ocultar la vista si no quieres que se vea muy cargada. Además, algo que resulta interesante es que en realidad puedes recorrer por las páginas cuando las abres. Así. Y cronológico orden. Así que si escribo 1, esto estaría vacío por ahora, porque solo hay una página en ese grupo divertido. Pero si abro esto, puedo pasar a la siguiente tarjeta y verás que los tiempos son diferentes. Gracias. Si tienes más preguntas, te recomendaría ver este video y también consultar las guías de usuario de Notion para bases de datos o dejarme una pregunta en nuestro foro del curso. Gracias. Has creado tu base de datos de blog exitosamente. Y en nuestra próxima lección te mostraré cómo conectar bases de datos usando propiedades de relación y rollup y así optimizar tu trabajo. La manera de lograr esto es creando una base de datos de objetivos, permitiendo vincular tus metas y publicaciones de blog.